Buenos días para todos. Bueno, muchas gracias por acompañarnos en esta nueva jornada de ADP. El placer de estar nuevamente, luego de estos 2 años tan particulares. Hablábamos hoy con Marcos antes de arrancar la jornada. Debido a la pandemia, tener nuevamente la oportunidad de contar con este evento 100% presencial aquí en la casa de ADP, así que sean todos nuevamente bienvenidos. Vamos a mencionar, agradecerle por supuesto a Marcos Guigo, a Sofía, el comienzo de la jornada. Vamos a mencionar ya, para arrancar, los auspiciantes que nos están acompañando en la jornada de hoy, que hacen posible también, indudablemente, que se esté desarrollando esta actividad. Agrifirm, BPU, Cargill, Proquimur, Stein, Agroenfoque, Agropecuaria Salto, Baltic Uruguay, Bayer, BBVA, BioPlus, Beringer, Banco de la República, Banco de Seguros del Estado, Calister, COFCO, Control Union, DISA, Florimet, Desprez, Trigal, Heritage, HSBC, Interagrovial, Laji Compañía, Loctón, Maltería Uruguay, Mació, Maizor, Movistar, OR Cementes, Pacifil, Pertilco, Procampo, Rizobacter, Rutilan, Scotiabank, Senor, Cervaj, Surco Seguros, Tampa, Timac Agro, TMG, Valdés y Compañía, Vetore Innovatech, Vital Force y Yalfin. Como ven, una lista importante de auspiciantes que están participando de esta actividad. Patrocinan la Asociación Agropecuaria Dolores, CUS, Campo Limpio, INACE, Marca Dolores, Municipio de Dolores y Urupov. Es importante mencionar también que el evento fue declarado de interés nacional por la Presidencia de la República, el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y la Intendencia también de Soriano. Tenemos también el agrado, no sé por dónde está, pero lo vi por aquí temprano que estaba también, el director de los servicios agrícolas del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, el ingeniero agrónomo Leonardo Olivera. Hay gente que nos está siguiendo también a través de la transmisión en vivo. Contamos para estas personas, para los primeros 100 inscriptos, recibieron cajitas en sus hogares que están siguiendo esta transmisión, la pueden abrir durante el evento. Van a encontrar allí, todos los implementos, los materiales que se les envió previamente para que puedan seguir y acompañar esta jornada. Además, les comentamos que las bolsas que ustedes tienen allí donde han estado recibiendo los distintos elementos para participar de esta jornada, cada una de estas bolsas que están hoy aquí en la sala fueron realizadas con silo de bolsas reutilizadas. Son bolsas que provienen directamente de los campos de ADP, fueron hechas por talleres liderados por mujeres rurales. Es una forma de contribuir de forma positiva, sustentable con el mundo en el que vivimos. Pero a propósito de esto, los invito, porque es un tema sumamente importante, todo el tema relacionado al medio ambiente, a compartir a continuación el siguiente video para mostrarles y conocer un poco más a propósito de esta iniciativa. La silobolsa se usa para almacenar la comida del ganado para el invierno. Cuando tú pasas por los campos, vas por la ruta y ves esas bolsas grandes, eso es el almacenamiento que hay de comida para el ganado. Me crié en el campo y trabajé en el campo permanentemente. Cuando terminé tercer año de liceo, que lo hacía acá en Cerro Colorado, viajaba del campo, apareció un curso de UTU, un curso móvil de UTU, de corte y confección. Y lo hice. Y ahí empecé con mis costuras, con una máquina pedal. Muy bien, gracias. Muy bien. Trabajo en mellizo no hay ninguno. Empezando. Para las mujeres y los hombres. Los hombres se tienen que ir lejos. Se tienen que ir lejos. A mí esa experiencia de Mare de juntar el plástico que era tirado me pareció hermosa. Pero uno ve en las chacras toda la cantidad que hay, es impresionante. Y digo, yo por eso hablamos siempre que si estamos reciclando vamos a trabajar con esto que está en la chacra, ¿no? Ahí va, en lo social nosotros tenemos personas en el interior que están trabajando con MIDES, que a veces es más difícil poder conseguir una fuente laboral. Entonces con esto nos permite llegar realmente a lugares que no hay fuentes de trabajo muy accesibles, o no hay empresas, o no hay
otro tipo de emprendimientos. Entonces con esto que está principalmente en esa zona rural, es muy importante para las personas que están ahí porque pueden estar desde su casa, trabajar desde su casa y con una máquina de coser pueden tener una fuente laboral sin salir, sin moverse mucho de su lugar donde están, y es de fácil acceso a los materiales. De primero llegó como una noticia, de esa noticia que siempre llega así de la nada, que trabajar con nylon de silo, bueno, y si me animaba a este proyecto, y bueno, probé, y como a mí todo el tema de costura me encanta, entonces digo, vamos arriba, vamos a probar, y si sale, buenísimo. De primero fue todo un proceso, ¿no? Porque todo tiene su proceso, y hoy en día es mi fuente laboral. Bueno, le queríamos mostrar algo a propósito de lo que es este trabajo que se viene haciendo en la web www.maresustentable.ui. Ustedes van a encontrar allí más información a propósito de lo que es esta iniciativa. Dentro de cada bolsa les comento que van a encontrar varios regalos, gentileza de nuestros auspiciantes. También encontrarán un reloj cargador, el mismo es un reloj de mesa y también tiene cargador celular. Como observación les comento que es compatible con celulares que tengan incorporado el cargador inductivo. Vamos a comenzar ya con la primera presentación. Para comenzar vamos a estar recibiendo ya nuestro primer orador desde Argentina, Marcos Favaneve, considerado uno de los mejores profesores y científicos internacionales en la actualidad. Estudió agronegocios globales. Favaneve es ingeniero agrónomo, egresado de la Escuela de Agricultura de Lis de Queiroz. Además, cuenta con una maestría en doctorado y una cátedra en estrategia empresariales. Seguramente muchos de ustedes lo recordarán, estuvo incluso participando ya en la edición pasada de la jornada anual de ADP. Les comento que esta charla está auspiciada por Proquimur. Ya lo vamos a recibir al doctor Marcos Favaneves para hablar de Brasil. Lo decía Marcos en el comienzo, Marcos Vivo en el comienzo del programa, obviamente del programa, de la conferencia, es muy importante conocer y hablar un poquito de cómo está hoy Brasil y cuáles son las posibilidades de futuro, las perspectivas y cómo juega Brasil también en el contexto de los agronegocios. Marcos, bienvenido, el gusto de recibirte nuevamente aquí desde Uruguay y ya nos contactamos contigo en Brasil. Buenos días, un gusto estar hablando con usted. Y Marcos, Sofía y toda la familia ADP, un fuerte abrazo. Felicito por más un evento espectacular, con mucho contenido, mucha educación. Y me gusta ver que los productores al final del día terán mucho más informaciones para las tomadas de decisiones que son tan complejas en el día de hoy. Yo, en 30 años de actividad profesional, nunca mirei en el planeta, en el mundo, con una situación tan compleja como estamos viendo ahora, con una variación muy violenta de las variables. Y ahí estoy muy contento de volver después de un año acá en el encuentro de ADP y mirei la presentación del año pasado para que no tuviese repetición, tuviese cosas nuevas y ahora pretendo pasar a usted un poco de la visión do que pasa en el mundo, do que está pasando ahora en Brasil. Estamos en un momento muy complejo entre la primera vuelta y la segunda vuelta de las elecciones. Después, si usted quiere un poco más de información del ambiente político también, durante las preguntas, posso hablar un poco. Y aquí estamos hablando de la innovación, de lo macroambiente y las tendencias en la agricultura. Entonces, el primer punto, ya tuvimos la chance el año pasado, pero me gustaría mucho de tener más relaciones con los amigos productores de Uruguay y aquí están nuestros contactos para la gente que quiere seguir nuestras opiniones. Entonces, hay un site, un sitio del nombre doctoragro.com, no hay BR de Brasil, solamente .com, donde están todos nuestros libros, todo abierto en PDF, todos los artículos, todo los contenidos, porque nosotros trabajamos con educación y educación no hay pago por la educación, está abierto en los websites. En los últimos años también
una novedad a usted en Uruguay. Yo soy el comentarista de agronegocios de la red CNN acá en Brasil, y también tenemos el website que es YouTube de Doutor Agro, con muchos vídeos. Y a cada mes tenemos un vídeo nuevo con la situación de la agricultura en el momento y los 5 puntos más importantes para el próximo mes. Y ahí los amigos de ADP que están hoy en la conferencia, si quieres me mandar un WhatsApp, ahí está el número para que yo ponga su nombre en la lista de distribución, y toda vez que tiene algo nuevo, te mando un WhatsApp y digo que esto acontece con una frecuencia de 1 o 2 veces en el mes al máximo. Sí, no es un WhatsApp que está todos los días te enviando cosas, pero una vez por mes o algunas veces 2 veces por mes. Con esto estamos integrados y podemos avanzar en la charla de hoy, que son los puntos que me incomodan, los puntos que nosotros tenemos que pensar un poco más para tener buenas decisiones. Entonces son 3 partes. La parte 2 es muy buena para Brasil, muy buena para Uruguay. La parte 3 significa mucho trabajo para nosotros, y la parte 1 es la parte que no tenemos control, la parte que está hoy, en este momento, causando las variaciones en el planeta que son muy fuertes. Y ahí entonces empezamos con la primera, con un resumen de los cambios que están pasando. Usted en Uruguay se recuerdan de un equipo que fez parte de nuestra vida, que es el toca-fita, como hablamos acá en portugués, y hoy cambió todo para el mundo digital. Hoy cambió todo para el mundo de los aplicativos. Si yo estoy en el encuentro de ADP, estive en el encuentro de ADP hace 10, 15 años, y hablase con usted, olha, en 10 años, mirando el futuro, la parte más importante de su vida van a ser los aplicativos. Y la gente pensando, ¿qué son los aplicativos? Los aplicativos hoy resuelven todos nuestros problemas, desde check-in, control de la energía de nuestra casa, y toda la información a disposición, y también nos permiten comprar directamente, vender nuestros productos directamente, tener información a todos momentos. Entonces, yo no comprendo cómo el cambio se pasó en este periodo que estamos vivos, una cosa impresionante, y nos cambió del Roadstar, del famoso Roadstar, para nuestra playlist en Spotify. Impresionante el cambio de los negocios, impresionante también lo que estamos pasando nosotros con las pandemias animales y pandemias humanas, también un cambio muy fuerte en nuestro comportamiento. Quedamos en nuestra casa, aprendemos a utilizar el online y mucho más fuerte, los sistemas de distribución, los sistemas de compras directas, los sistemas de integración de reuniones como estas, reuniones digitales y otras cosas más que no hacían parte de nuestra vida hace 3 o 4 años. Entonces, yo creo que somos muy felices, mismo con las pérdidas, lamentablemente, las pérdidas de personas que tivemos todos nosotros. Pero lo que estamos viviendo ahora en estos 5 años, los próximos 3 o 4, un periodo de una revolución increíble, como también la fuerza de los eventos climáticos. Mira, Brasil en este año perdió media Argentina de soya por cuenta de problemas climáticos, ¿sí? Empezamos muy bien, pero después una sequía terrible en Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, la parte sur de Mato Grosso do Sul, desapareció 20 millones de toneladas de soya. Impresionante. Ahora, en toda parte del mundo tenemos alguna cosa que está desarrollando en términos de clima, y esto está su impacto muy grande también. Los costos de los insumos que ustedes, productores ahí en Uruguay, sintieron en la piel, qué cosa impresionante. Nunca venimos en la historia un salto como este, de los fertilizantes, de los agroquímicos, de los combustibles, terrible. Y ahí también una cosa muy, muy terrible que fue cuando empezó el año, un clima, una situación de terror con los productores, que no vamos a tener fertilizantes, ahí la gente comprando más de lo que necesita, haciendo stocks. Y yo decía en las empresas que son del consejo, yo decía en los vídeos también, que usted puede volver a febrero y ver lo que Marcos estaba diciendo en los vídeos mensales en febrero, no va a tener problema de fertilizantes, no va a tener, no compra más do que el necesario. Ustedes vieron lo que pasó
con las empresas de fertilizantes en la primera parte del año, un gano impresionante. E aí o que passa agora? Brasil tem mais fertilizante do que o ano passado. Estão desviando, navios estão saindo de Brasil porque não há onde poner fertilizante, muito fertilizante acá, os preços estão bajando. Então, para você, produtores, não para este plantio que vocês estão fazendo agora, mas para o próximo ano, eu tenho uma confiança muito grande que, a despeito dos problemas que temos na Europa agora, com a produção de los nitrogenados e outros, eu penso que vocês vão ter uma situação mais confortável de los fertilizantes, de los agroquímicos e de outras coisas. Temos que bajar os custos de produção na agricultura, porque foram muito arriba. Coisas como a alquila de tierra está completamente fora do controle. Os preços de alquila, todo isto, tem que bajar, porque os preços de las commodities vão bajar. Sim, eu penso que é essa hora. Agora, e quando vamos fazer a cosecha, por isso estou recomendando muito aos produtores, os que podem fazer um pouco de vendas antecipadas, por conta que eu penso que vamos a ter, principalmente em la soja, uma situação um pouco mais complexa em fevereiro, em março, com a produção, principalmente de Brasil. Brasil, que este ano que estamos cerrando a produção, foi de 270 milhões de toneladas de grãos, 270. A próxima que estamos fazendo agora, o plantio, sembrando, a expectativa são 308. Solamente o Brasil vai poner quase 35, 40 milhões de toneladas de grãos mais no mercado mundial. É impressionante o desenvolvimento, por isso que eu penso que os preços vêm um pouco mais abaixo, mas vamos falar de isto em la segunda parte. Aí temos todas as complicações no transporte, em los containers de los produtos que saem de Uruguai. Não havia container, os preços foram arriba, $3.000 para $18.000. Os containers que trazem aos produtores os produtos químicos também, uma coisa incrível de preços, mas está melhor agora, com uma redução da taxa de desenvolvimento da economia mundial pelo próximo ano. Vamos a ter um pouco mais de tranquilidade e os preços também do transporte vêm abaixo para um pouco mais de tranquilidade. E aí tenho que falar de Europa também. A Europa está começando agora, nos próximos dias, uma das maiores crises de sua história, porque não tem energia. E o frio está cerca, o frio está cerca. E como vão ser com as fábricas que são intensivas em necessidade de eletricidade, energia, com o custo muito alto, vão cerrar, vão parar. E aí temos que ver que oportunidades vamos ter nós e que ameaças temos nós com a Europa reduzindo sua produção, entrando numa recessão muito forte e outras coisas que sempre os europeus acá, falando com nós como fazer a preservação e tudo isso, agora vão ter que volver atrás. Estão cortando a parte verde, as florestas para generação de energia. Estão mirando agora que o carro elétrico, se o carro elétrico tem que mirar de onde vem a eletricidade. Não é porque você está manejando um carro elétrico que é limpo. Sim, não tem visão de onde vem a eletricidade. Este ponto é muito importante e a situação na Europa é realmente muito complexa. Vamos escutar muito nos próximos meses uma situação, inclusive, de crise humanitária. Então, acá, eu não tive a oportunidade de mostrar a você, mas se quer sacar uma foto, é um resumo da primeira parte da apresentação, o que está acontecendo no mundo hoje e que estamos passando por um processo de aumento de taxa de interesse no mundo, de inflação e tudo isto que falei com você em los primeiros 10 minutos que estão aí neste resumo para você levar a sua casa e pensar como que isto afeta seu negócio, suas decisões. Então, temos guerras, temos governos, temos ameaça nuclear, o mundo muito confuso. Toda semana é uma coisa nova. Quando estamos quedando um pouco mais tranquilos, nosso amigo, o senhor de Coreia do Norte, me envia um míssil por riba de Japão. Aí a deputada, a senadora dos Estados Unidos vai visitar a Taiwan. A gente genera muita confusão. A gente tem que quedar em sua casa, não generar mais confusão no planeta. Está muita confusão já.
Y ahí, agregación de consumidores, variaciones de precios, crisis de energía, las plagas de enfermedad, el aumento increíble de los costos de producción. Y una cosa que me preocupa demasiado en Brasil, pienso que usted también puede estar pasando por lo mismo en Uruguay, no hay gente. No hay gente para el trabajo. Estamos con falta de personal, altos costos laborales, para la cosecha del café, la cosecha de la naranja, gente para manejar las máquinas. No tenemos, en todas las empresas hay posiciones de trabajo abiertas. Y este es un problema estructural, no es conjuntural, es estructural. Tenemos que buscar más gente para trazer aí el trabalho por conta desta expansão muito grande que passamos acá em Brasil. Então, estes são os dois perros que tenho quando estou preparando as apresentações, estão mirando como estão os perros com a situação do planeta. Você pode ver que o da esquerda é pouco mais nervoso. Eu penso que não vai durar muito tempo com nós, mas acá está a situação do momento em el planeta. Y nosotros tenemos que tomar decisiones en esta situación confusa con el problema de las cadenas de suministro, problema de la tasa de interés, la fluctuación de la moneda, la fluctuación de los precios de las commodities. Yo, en 30 años de vida, amigo Marcos, nunca vi una situación como esta que está pasando en el planeta, pero pienso que 2023 vamos a quedar un poco más tranquilos por cuenta de algunas cosas de las cadenas de suministro, que ahora la oferta está fuerte y va a encontrar la demanda y va a acalmar un poco a los precios. El segundo punto, para que tenemos un poco de tiempo para las dudas que usted tiene, las preguntas, continúan buenas las perspectivas y estos 3 cuadros me recuerdo que el año pasado en lo encuentro de ADP mostré a usted, pero este es lo más nuevo. Lo más nuevo que va hasta 2031. Continuamos con una perspectiva muy buena para el desarrollo de los granos en el planeta, un crecimiento de 40 millones de toneladas a cada año es necesario por cuenta de la demanda, y acá usted puede mirar cómo está yendo bien Brasil en el pasado y también las perspectivas para los próximos años. Es increíble, amigos, como o agronegócio em Brasil logrou desarrollo de importância de percepção em la população, em los candidatos. Todos querem estar cerca do agronegócio, porque a gente em 5 anos entendeu que este é o melhor negócio de Brasil, o negócio que genera o caja, genera a plata, e aí temos que respeitar. Então, não estou muito preocupado com governos distintos que vão fazer coisas que não são buenas para o agronegócio, porque a gente entende que aí está o saldo, aí está o sueldo, aí está o que temos para fazer as políticas públicas e então os produtos. Então, à esquerda a soja, ao centro o maíz, à direita o algodão. Você pode ver que os mercados crescem no planeta, e Brasil é em la soja, es esqueci agora azul em espanhol. Este acá la celeste, né? La celeste. Acá el verde y acá algodón. Mira, todos eles un desarrollo, y nosotros creemos que hasta el fin de la década anís, né? Brasil vai estar más fuerte que Estados Unidos en las exportaciones también del maíz y del algodón. En el mercado de las carnes muy importantes para Uruguay también sigue una proyección muy importante. Acá ustedes tienen el gráfico más nuevo de este año, con desarrollo para el cerdo, el pollo y la carne vacuna. Mucho importante el desarrollo del mercado hasta 2031, creando muchas oportunidades para algo que nos dice Marcos, nos dice Sofía. Necesitamos de más agregación de valor en nuestros países. Si usted mira la exportación de cerdo y pollo de Brasil, es algo como 12 mil millones de dólares. Si no exportásemos las carnes y exportásemos los granos que los animales comen para hacer su desarrollo, veníamos de 12 mil millones para 3 mil millones. Ahí está entonces la importancia de la transformación de nuestros granos en las carnes y el envío de las carnes
al planeta. El desarrollo es este. Por cuenta de los chinos que tuvieron la experiencia de tener una carne como la carne de Brasil, de Uruguay, y están encantados los chinos que tienen la plata, y a la derecha usted tiene los chinos que fueron del campo para la ciudad y tuvieron la experiencia de ir a un McDonald's, de ir a un fast food, y con esto, cambio de consumo. Lógico que no hay un cheeseburger de este tamaño, porque la persona ficaria sem comer por 3, 4 dias e nos traria um problema ambiental muito grande, com emissões de carbono para todo. Não, este não, mas para você, não se olvidarem que a gente do campo para a cidade, que não é um problema de Uruguai, mas não é um problema de Brasil, pero em Ásia, eles ainda têm 50% da gente no campo, 50% na cidade. Nós somos como 85%, 80%. Então, mira esta gente indo à cidade, tem contato com a carne e aí vai. E não me preocupa nada as carnes hechas de plantas, que não são carnes, porque isto tem um segmento muito pequeno. E também agora a carne hecha em laboratório, que esta é carne, sim, mas também não tenho muita preocupação por conta do desenvolvimento de los mercados. E outro muito importante também para o Uruguai é nosso empoderamento energético e a oportunidade que se abre para o desenvolvimento de Brasil, principalmente com as áreas, por conta de las políticas de mezcla de biocombustíveis em los combustíveis. Agora eu estou acompanhando dos que são muito importantes em Índia, estão mesclando 20% de etanol em la gasolina. Em Indonésia vão começar a mesclar 40% de biodiesel em el diesel. E em Estados Unidos, o que você pode mirar abaixo à esquerda, estão fazendo testes com o HVO. HVO é um diesel hecho de soja. Imagina para nós, produtores de soja, que bueno seria se Estados Unidos começam uma política de 2025 mesclar 5% de diesel de soja en el diesel utilizado por los ómnibus, por los caminhones, como seria importante para a criação de mercados a nosotros que somos produtores. Entonces, este es lo tercero, que son muy, muy, muy importantes. Ahora, yo sé que usted tiene una charla de mercados para cerrar el día, pero me gustaría mucho de traer un poco de reflexiones para irmos al final, la última parte, un poco de mi pensamiento con la situación de la soya y la situación del maíz. Yo no voy passar por todos estes pontos por conta de nosso tempo. Você pode sacar uma foto e é pouco do que penso eu hasta fevereiro, março. São os 9 pontos que temos que mirar para saber para onde vão os preços da soja. Então, agora o mais importante é o clima em Estados Unidos, porque estão fazendo a cosecha. E aí o risco é que venha a neve antes do tempo e tenha problemas no final da cosecha de los 36 milhões de hectáreas. A siembra de cultivos de verano em Brasil e Argentina, principalmente, em Brasil, são esperados 150 milhões de toneladas de soja em uma área de 42 milhões de hectáreas. Eu nunca vi, Marcos, lo que está se passando em Brasil nos últimos 4 anos. Em los últimos 4 anos, em Brasil, a área de granos aumentou 3 milhões de hectáreas por ano. São 12 milhões de hectáreas de granos mais quando comparamos esta produção de 2022-23 com a produção de 2019 e 2020. São 4 anos, a cada ano 3 milhões de hectáreas novas entrando em la produção de granos. Então, eu costumo dizer que o produtor brasileiro também é um dos responsáveis por la inflação de custos, porque é um desenvolvimento impressionante que está sendo acá. A situação de estoques que temos de soja, que está pouquinho mais arriba do que o ano passado, mas abaixo da média, do que seria pouco confortável. A situação econômica e política, com os impactos em la taxa de conversão da moeda. O consumo segue bueno, mesmo com a situação de crise em Europa e de um desenvolvimento menor no mundo. Temos que entender que isto não é uma recessão.
Yo pienso que la prensa trabaja de manera errada. No es una recesión, es un desarrollo más vagaroso, más lento. Pero los mercados, si usted tiene un desarrollo del planeta de 1,5% en el próximo año, del GDP del planeta, no é mais 3,5, é 1,5. 1,5 significa que os mercados não estão maiores, não é menor, é maiores. E aí, então, são coisas que temos que observar. Eu que penso, em resumo, para a soja, é que se o clima tem um comportamento bueno em Argentina, em Uruguai, em Brasil, e tudo indica que será bueno, porque a Niña está um pouco mais fraca, eu penso que vamos a ter uma produção de soja muito forte. La producción americana es buena también. Y ahí, Marcos, hoy, en octubre, hablando con usted en Uruguay, yo pienso que en febrero tenemos una chance de ter los precios de la soya algo como 5 a 8% más bajos do que ahora. Esta es la situación de la soya. La situación del maíz es un poco más compleja por cuenta que tenemos China con una importación muy fuerte, tenemos ahora en Brasil un uso muy grande del maíz también para hacer etanol. Me gusta mucho este tipo de inversión. No sé cómo está en Uruguay, pero acá estamos con una muy fuerte la inversión, expectativa de usar algo como 20 millones de toneladas de maíz para hacer etanol hasta en los próximos 5, 10 años, ahí con las inversiones que están llegando. Ahí tenemos ahora la producción de Brasil con algo próximo de 113 millones de toneladas. Las exportaciones están muy bien para China. Tenemos que mirar en el caso del maíz, la soya no mucho, pero maíz, la situación en Ucrania y la abertura de los puertos del Mar Negro, lo clima en Estados Unidos, la calidad de los cultivos, la producción viene un poco más baja, la situación de calor en Europa perdió un poco de producción, la zafra en Brasil y en Argentina también viene fuerte, acá las expectativas son de 126 millones de toneladas, los stocks mundiales también están un poco más bajos, tenemos que mirar la situación económica, el consumo, el uso de maíz para etanol, entre otros. Entonces, en el maíz, yo pienso un poquito distinto de la soya. Yo pienso que en el maíz, por cuenta del consumo, por cuenta de los otros usos, por cuenta de los riesgos que hay en la segunda zafra, la segunda producción de Brasil. Te recuerda que cuando empieza la segunda, el maíz tiene un problema más fuerte con restricciones climáticas en las zonas que quedan más secas en Brasil. Y ahí yo pienso que el maíz, la expectativa que tengo hoy es de la manutención de los precios. Entonces, yo estoy un poco más preocupado con la soya, empezando a quedar los precios antes de la queda de los costos. Sabíamos nosotros que íbamos a tener un año donde los precios bajarían antes de los costos. Yo pienso que para la soya llegó este año. El próximo año, cuando usted viene haciendo el plantío en septiembre, yo pienso que van a tener costos más bajos también, que va a tener una situación un poco más tranquila. Y ahí para el cierre, lo último punto que son las tendencias, yo continúo, me recuerdo que este slide tuvimos la chance de hablar en ADP el año pasado, pero como ustedes están hablando ahora de innovación, de construcción de márgenes, no hay otra chance a no ser practicar la agricultura de metro cuadrado. Utilización de la tecnología para combater solamente con productos químicos donde está la maleza y no en toda la área, hacer la adición de fertilizantes solamente donde está rojo, donde necesita, mirar los animales con los equipos digitales para tener los ganos de peso, para tener los comportamientos, para tener una anticipación de problemas de doenças, para hacer todo más preventivo y tener un control muy fuerte de nuestra producción. Mira, nosotros en la agricultura, ustedes productores que están me escuchando hoy ahí en Uruguay, nosotros no tenemos control de los costos de los insumos que compramos. Nosotros no tenemos control de los precios de los productos que vendemos. Sí, podemos operar en la bolsa,
vender un poco anticipado, hacer posiciones, pero no podemos cambiar los precios. Pero nuestra operación sí. Nuestra operación podemos sí bajar los costos, utilizar la tecnología y estamos con una protección un poco mayor para las situaciones de crisis en los insumos o en los precios de los productos que hacemos nosotros. Entonces, el management es por metro cuadrado, no es más por hectárea, control de todos los costos que tenemos nosotros, no dejar, tenemos desperdicios de insumos y nada de esto. Control del metro cuadrado. El segundo, muy importante, Uruguay, como Brasil también, tiene chance de tener una de las agriculturas más sustentables del planeta. Y ahí tenemos que hacer inversiones también en los aspectos de la economía circular, en los aspectos de la integración de las actividades. Entonces, usted tiene producción de maíz, ahí tiene etanol de maíz, ahí tiene el DDG que hace la alimentación para el ganado tiene toda la basura que tiene un tratamiento y va como fertilizante para el maíz, y todo esto integrado en una actividad que va a tener más producción por hectárea con una huella de carbono más baja, con la integración de las actividades. Este también mucho importante. El tercero, que acá en Brasil está una locura, las inversiones en esto, que yo llamo esto de lo empoderamiento de la agricultura, de lo productor, de la hacienda, lo empoderamiento de la producción de cerdo, de pollo, que es bajar nuestro costo de la energía y utilizar la energía renovable. Esta es una inversión increíble que está haciendo en Brasil las cooperativas, los productores, que son en la fotovoltaica para tener energía solar que tenemos nosotros acá, con chance de bajar los costos de la electricidad. Entonces, pega una hacienda grande en Brasil, que tiene irrigación, que tiene otras cosas, tiene como una cuenta mensal de electricidad de algo como 5 o 6 mil dólares. Con la inversión en la fotovoltaica, usted tiene un pago para el banco, porque hace un tipo de inversión que se divide en 5 años. Usted tiene un pago para el banco todo el mes de 2 mil dólares y no tiene más la cuenta de electricidad. Tiene solo la tarifa mínima. Es lo que pasa en mi casa, por ejemplo. Yo fiz la inversión de las fotovoltaicas, en más un año y medio no tengo más la inversión hecha en el banco y no pago más la cuenta de electricidad en mi casa, en más un año y medio. Esa es una inversión espectacular, porque puede subir los precios que tengo solo la tarifa mínima por estar conectado a la red. Y lo otro, que es increíble el desarrollo en Brasil y para Uruguay, una oportunidad impresionante también, que estamos llamando el pré-sal caipira. Caipira es lo country, ¿no? Lo que es del interior del país, que es la producción de biogás. Biogás y biometano hecho con todas las cosas que no tienen valor, las cosas que son orgánicas, el líquido sólido hace el biogás. La AgriShow, que es en Ribeirão Preto, donde vivo, la feira más importante de Brasil, este año usted puede mirar el tractor, el camión con biometano, que es la gente está utilizando en la propiedad, y usted monta la usina de producción de gas, y hay una empresa de la agricultura, mira só, este es el mundo nuevo, una empresa de la agricultura pasa a tener como compradores la gente de la electricidad. Esta usina de caña que yo visité, usted puede mirar a la izquierda abajo, está haciendo biogás y biometano y vende gas carbónico para Coca-Cola. Si Coca-Cola para la producción del soft drink, de los refrigerios, es un cliente, es un comprador de la usina de caña, del CO2, es sustentable, que viene de producción de orgánicos y otros con el biogás. Biogás y biometano mueve las máquinas, y también hay un ducto que conecta esta usina de caña con la ciudad. La ciudad de Presidente Prudente tiene gas natural, renovable, vindo de quien está cerca.
Entonces, esto es muy importante porque saca nuestros costos de energía eléctrica y nos permite tener ganhos del mercado de carbono también. Cuando este estiver más desarrollado y tivermos la posibilidad de cambio, tenemos una fuente poluente generadora de energía para la hacienda, ahora tenemos la fotovoltaica, tenemos carbono para recibir, ¿sí? Por las empresas europeas, americanas y otros. Exportar carbono también. Exportar carbono es una posibilidad muy grande para nosotros. Entonces, este es un punto importante. Y también ahora, en los 2 últimos años en Brasil, por cuenta también de los precios de los insumos, hay una inversión increíble en lo que nosotros estamos llamando de la agricultura 6.0, que es la agricultura con sistemas regenerativos, con los bioinsumos utilizados para potencialización de las plantas, para cuidados del suelo, como el patrimonio más importante que tiene una propiedad por cuenta de los precios de alquiler y todo eso, tenemos que hacer producir más. Tenemos que hacer producir más. Yo pienso siempre que nosotros tenemos que quedar mejores antes de quedar mayores. Entonces, antes de buscar nuevas áreas, tenemos que hacer nuestra área más productiva. Tenemos que hacer inversiones para construcción de márgenes, no de tamaño. Acá en Brasil estoy mirando mucha gente construyendo tamaño y quedando peor. Vai a tener problemas primero por cuenta de la necesidad de pago para el banco, con la tasa de interés y todo eso que estamos mirando. Entonces, son puntos importantes que traigo de innovaciones para que podamos tener una agricultura más fuerte, produciendo más en la hectárea y con una pegada, una huella de carbono espectacular. ¿Sí? No hay duda que en el planeta la agricultura más verde es la agricultura de Mercosul y tenemos un valor muy importante de desarrollo por cuenta de las necesidades del planeta. Este es lo que está ahí para nosotros. Y ahí, las más importantes y novedables acciones que podemos hacer acá en el planeta, acá en la Tierra, es la de crear oportunidades para las personas. Entonces, usted, produtores, ADP, mira cuántas oportunidades usted está criando para las personas con la importancia que tiene usted para Uruguay, para el sector de servicios, porque ustedes son generadores de la plata. Y ahí, con nuestra expansión, con nuestro desarrollo, vamos a construir países que sean más justos, con más inclusión de personas. Este es lo más importante. No se hace distribución de renta sin generación de renta. Y quien genera renta es la agricultura, es lo agronegocio integrado para generar oportunidades a las personas. Por tanto, este es nuestro objetivo, el Mercosul, lo productor de comida del planeta. Muchas gracias, Marcos, y pienso que tenemos tiempo ahí también para las preguntas. Quedo acá a disposición de ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, Marcos. Bueno, vamos a comentarles a propósito de las preguntas. Antes de comentarles la modalidad, les comento primero la modalidad para que lleguen las preguntas y luego voy a hacer algún comentario, sobre todo para la gente que está parada, que hay algunos lugares por acá libres y pueden ir también pidiendo sillas si lo desean para que estén más cómodos durante la conferencia. Para las preguntas, todos quienes quieran hacer preguntas y mandarlas, bueno, en primer lugar, o comentarios son anónimas, lo pueden hacer escaneando el código QR que está en la pantalla. Eso llega directamente aquí al control y nosotros, bueno, luego vamos a estar formulando las preguntas. Así que, bueno, escaneando el código QR ese que está allí, tienen la posibilidad de hacernos llegar las preguntas y se las vamos a transmitir. En este caso a Marcos y luego también a los conferencistas que van a estar acompañándonos en la jornada. Les reitero, para la gente que está parada adelante, aquí quedan unos cuantos lugares vacíos, hay posibilidad también de pedir alguna silla en caso de que lo deseen, pero para estar más cómodos está esa posibilidad. Sofía. Ya llegaron unas cuantas.
Esto lo vamos a ir... Bueno, ¿quién gana las elecciones en Brasil? Esta está difícil, Marcos, pero bueno, me complementa la pregunta con qué esperan los agronegocios de Brasil frente a los dos escenarios, si continúa Bolsonaro o si llega Lula al gobierno. ¿Qué se puede esperar con respecto al tema Brasil y el resultado de las elecciones luego del balotaje? Oh, muchas gracias por la pregunta. Yo soy siempre una persona muy transparente. Entonces, ¿quién gana las elecciones en Brasil? Mi corazón dice Bolsonaro, mi cabeza tiene un poco de duda ahí. Esta es la distinción ahora. ¿Qué pasó en la primera vuelta? Una cosa que usted probablemente ya tiene la información en Uruguay, un avance muy fuerte del conservadorismo. Los gobernadores de los estados muy importantes que ganaron las elecciones son gobernadores de centro-derecha. En São Paulo no ganó ainda, pero va a ganar el señor Tarcísio Freitas, que era ministro de Bolsonaro. En Rio Grande do Sul también va la derecha o el centro con el actual gobernador, que es muy cerca de Uruguay, Eduardo Leite, que es una persona liberal también. En Santa Catarina también, en Mato Grosso do Sul. Entonces, sacando la región nordeste de Brasil, donde la izquierda es muy fuerte, usted tiene en Brasil una fuerza muy fuerte de la derecha en los estados que ganaron ya en primera vuelta o que van a ganar en segunda vuelta, también Río de Janeiro, Espíritu Santo y otros estados. Cuando mira las casas legislativas, que los diputados federales y los senadores, lo mismo se pasó. El partido de Bolsonaro logró un éxito muy fuerte y tiene la mayoría en las casas ahora. Esto nos pasa un poco más de tranquilidad, por cuenta que si Bolsonaro gana, que es lo que mi corazón gustaría, vamos a tener un desarrollo más fuerte de Brasil, por cuenta que para la aprobación de las reformas importantes, ellos tienen mayoría ahora, y son las reformas que tenemos que hacer en los sistemas de impuestos, en los sistemas administrativos, en los sistemas políticos, en los sistemas regulatorios. Entonces, el ministro Paulo Guedes de la Economía es un liberal y va probablemente permanecer en el gobierno, y ahora con más chance de aprobar las reformas con la popularidad que el ganador de las elecciones tiene. Si gana Lula, por otro lado, está más cercado para no hacer cosas que no sean boas para la economía. Sabemos que con Lula la invasión de tierras y otras cosas tiene más tolerancia, pero está más cercado ahora por cuenta que no dominará la casa legislativa y no dominará los estados más fuertes, porque sus candidatos perdieron las elecciones. Entonces, para Uruguay, que necesita que Brasil vá bien, y para nosotros estamos más tranquilos después de la primera vuelta. No hay chance de tener una izquierda radical acá, que va a meter tributaciones en las exportaciones y otras cosas que distribución de tierras y otras cosas que sabemos que está en los pensamientos. Entonces, esta es un poco la situación. Ustedes están viendo que la moneda de Brasil no está teniendo grandes variaciones de devalorización por cuenta de los riesgos de las elecciones. Y yo pienso que si gana Bolsonaro vamos a tener una valorización fuerte del real, viene abajo de 5, y también de la bolsa de valores, de las acciones de las empresas en Brasil. Fue lo que miramos en lunes, después de la primera vuelta. Entonces, así, yo quedo mucho más tranquilo. Hay mucha gente buena que está con Lula también, muchos economistas buenos, mucha gente de la universidad. Entonces, así, yo pienso que no son los candidatos de nuestros sueños, pero las equipes van a traer un poco más de tranquilidad. Yo pienso que es una transición, porque en 2026 Brasil va a tener candidatos mucho más con aceitación de los dos lados, gente de centro, como probablemente el gobernador de São Paulo, el gobernador de Minas Gerais que ganó, Romeu Zema, van a tener un ambiente de más tranquilidad. Pero ahora no, ahora tenemos 4 años de transiciones hasta que tenemos un país un poco más unido, más mirando para adelante. Esa es un poco compleja, pero no tengo preocupaciones en la economía por cuenta de lo que representó la primera vuelta en el día 3 de octubre.
Bien, Marcos, van llegando más preguntas, pero bueno, tenemos que seguir con la actividad. Si te parece, te traslado una más puntualmente con respecto al tema agrícola. ¿Qué perspectivas se ven para el negocio de la colza en precio y demanda? La pregunta puntual, bueno, tiene que ver justamente con el tema colza. ¿Cómo estás visualizando, Marcos, el tema colza? Yo no soy un experto en la cosa para tener una proyección del precios de ahora para el futuro, pero lo que pienso yo es mirando lo que está se pasando con los productos de la agricultura, que tuvimos un problema en el suministro y la demanda sigue creciendo. O que posso dizer é que não espero para os produtos que estamos fazendo uma redução substantiva de los precios. Tuvimos el año pasado una reducción importante en el peanuts, ¿no? En peanuts, pero ahora está un poco arriba de nuevo. Entonces yo pienso que en términos de la cosa, en términos de otros productos, no estoy mirando en el planeta una situación de equilibrio que puede hacer con que los precios tengan una reducción más fuerte. Lo único que tengo un poco de receo, como dice usted, es con la soya por cuenta del volumen de la oferta que va a tener un desarrollo muy fuerte. Bien, Marcos, les pido un aplauso nuevamente para Marcos. Quedan unas cuantas preguntas. La modalidad, recién estaba comentando aquí, me comentaba Sofía. Marcos, te vamos a hacer llegar las preguntas que envió la gente. Te vamos a pedir que nos grabes un video y luego ese video lo vamos a estar difundiendo con las respuestas tuyas en las redes sociales de ADP para que la gente pueda tener también los comentarios a propósito de las inquietudes que llegaron, si te parece. Perfecto. Marcos, muchas gracias por acompañarnos, un abrazo y un saludo y bueno, si Dios quiere, hasta el próximo año. Un abrazo fuerte a Uruguay, felicitaciones a ADP y a todos ustedes. Vamos a tener un periodo, un tiempo bueno en nuestras vidas. Vamos a tener confianza, innovación y trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias, Marcos.